el parcial. Entonces, un saludo para todos. Recuerden, estamos terminando pues ya lo de estadística descriptiva, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar como lo hemos, o sea, como yo siempre les he venido diciendo, datos agrupados y datos no agrupados. ¿Listos? Vuelvo y repito, no está de más decirlo, no agrupados es cuando están en una lista, agrupados es cuando están en una tabla de frecuencias. ¿Listos? Aunque pues también hay algunas excepciones, ¿no? Pero en general lo vamos a tomar así. Para ambos datos, ya sean agrupados o no agrupados, existen las medidas de localización. ¿Cuáles son esas? Esas sí, o de variabilidad, que esas medidas son los percentiles, deciles, cuartiles, ¿sí? La mediana también puede ser una medida de localización, pero la mediana, la moda y la media aritmética son las medidas de tendencia central. ¿Listos? Cuando ustedes tengan unos datos, ustedes pueden hacer o estas primero, las medidas de localización, o esta media, mediana o media aritmética, lo pueden hacer después. Cualquiera de las dos pueden arrancar. Pero para hallar las medidas de dispersión, sí obligatorio debemos tener primero las medidas de tendencia central. ¿Listos? Entonces, recordando esto de las medidas de localización y por ejemplo hablando ahorita del parcial, eh, en algunos, en un ejercicio les coloqué decil 80, ¿sí? Ahí yo les valí las dos respuestas. Algunos se percataron de que decil 80 no existe, porque existe es el decil 8, pero lo hicieron. Entonces colocaron decil 8 y colocaron la respuesta, se los valí. O otros colocaron decil 80, no se puede calcular, también se los valí. ¿Listos? Había repetido el percentil 72, ese sí se me pasó. Pero en general, pues en el parcial lo que faltaron fue la interpretación de los resultados. Fue lo que de pronto no les permitió sacar el 5. Bueno, entonces, las medidas de localización, vuelvo y repito, son como esas que nos permiten eh, hallar la posición de un número, ¿sí? De acuerdo a la totalidad de los datos. Por eso hablábamos, por ejemplo, que el percentil 72, por decir algo, es que como máximo el 72% de todos esos datos, ¿sí? Cumple la condición. Las medidas de tendencia central son las llamadas promedio, ¿sí? Media aritmética, sumar todos los datos y dividir por el número de ellos. Mediana, ordenarlos de menor a mayor y es el 50% de los datos. Moda, el dato que más se repite. La mediana puede ser una medida de tendencia central y a su vez, como lo dije ahorita, una medida de localización. Y lo que vamos a ver ahorita es las medidas de dispersión. Ya después de que tenemos las medidas de dispersión, ¿sí? Ya podemos representar gráficamente, hacer los análisis de los resultados y por último las conclusiones y toma de decisiones. Entonces, para poder calcular las medidas de dispersión, ¿sí? Es básico entender, calcular primero las medidas de tendencia central. Entonces, para poder hallar las medidas de dispersión, primero vamos a ver lo que es la media ponderada. Acá, la medición de datos, como yo les decía, ustedes se pueden dar cuenta que es lo mismo, miren, percentiles, deciles, cuartiles, mediana, moda, rango, varianza, desviación estándar. Esta presentación yo se las envío al grupo para que ustedes la estudien, ¿sí? Es lo mismo, pero ¿qué es lo que cambia? Las fórmulas. ¿Listos? Por ejemplo, la media aritmética en los datos no agrupados, la fórmula es esta, ¿sí? La sumatoria de los x sub i sobre n. Mientras acá la media va a ser la sumatoria de f sub i por x sub i sobre n, que es lo que vamos a ver más adelante. Lo mismo, la varianza y la desviación típica. Entonces, esto cambia de acuerdo al estudio que nosotros estemos realizando. Y la media ponderada. Entonces, ¿qué es eso de la media ponderada? Pues yo lo voy a explicar con un ejemplo. ¿Listos? Para no quedarnos tanto en la teoría. Esta media ponderada se hace para los datos agrupados. Es decir, cuando los datos
los tenemos en una tabla de frecuencias. Entonces, vamos al siguiente ejemplo para que lo podamos entender. El dueño de un restaurante hace diferentes pedidos de carne mensualmente. A continuación, se presentan los pedidos durante el mes de marzo. Por favor, vamos a mirar unos 2 o 4 minuticos esa tabla y vamos a analizar qué pasa con el precio de la libra de carne, con la cantidad y con las fechas. ¿Listos? Entonces, por favor, analícenlo y los escucho ahorita. O sea, les doy 2 minuticos para que la observen y la analicen. Profe, Cuéntame, Brenda. no, Luisa, no, profe, es que como vi que estaba en silencio, no. Bueno, entonces eres la primera en participar. Profe, pues lo que analiza más o menos, no sé si estoy en lo incorrecto, pero pues ahí muestra el cuadrito que tiene menor la cantidad en la libra, pero el costo es más alto. ¿Sí? No sé, es lo que... Profe, Bueno, muy bien. ¿Quién fue la que participó ahorita? Qué pena. Brenda. Brenda Patiño. Ahora sí. Era que Yo había también quería saltado la decir mano. algo similar, profe. profe con Yuli. Bueno, listo. Listo, Brenda. Entonces, gracias. ¿Quién va a hablar? Profesor, Yo, Nilsson. Profe, iba a decir lo mismo Bueno, que listo. Brenda. Entre menor haya la oferta, pues mayor va a ser el precio. Eso iba a comentar también. Y entre menor sea el lapso de tiempo, el precio pues aumenta un poquitico menos que si el lapso del tiempo es más grande. Eso fue lo que noté. Miren que no había visto eso del lapso de tiempo, sino pues aquí lo que se quiere es que las fechas sean diferentes. Bueno, muy bien, gracias, Aldair. ¿Alguien más que quiera participar? Era Nilsson, ¿no? Sánchez. Ah, perdón, Nilsson, qué pena. Pues de acuerdo a lo que yo analizo en la imagen, entre mayor cantidad de libras, pues más económico sale el precio por libra. Asimismo, pues entre más, digamos, corto el tiempo de la compra de una fecha a la otra, pues es más económico. Es lo que analizo. Muy bien, Julie, muchas gracias. Estamos diciendo que a mayor cantidad de libras, pues el precio de la libra de carne va a ser más económico, ¿no? Es lo que les he entendido hasta el momento. ¿Alguien más quiere de pronto aportar algo? Profe, pero yo iría al contrario, que la menor cantidad de libras, el precio es como mayor. ¿Será que sí o será que No no? sé. Pues yo digo porque yo veo, profe, 24, por ejemplo, acá dice cantidad de libras, dice 24, y pues el precio aumenta. Pues es 8.700, que ¿no? lo que Pues más o no, menos se entiende, pues es una teoría, digo yo, porque si estaba en 8.700 el 10 de marzo, 24 libras, y entonces va a tener una
alza al 27 de mayo, 12 libras, 8.950. O sea, pues es relativo el tiempo en que sube o baja. Muy bien, correcto. Bueno, ¿alguien más ya para terminar? Gracias, Yo quiero participar. Cristian, listo, continúe. Profe, pues lo que yo evidencio, pues digamos que no sé, tal vez sea un poco diferente a lo de mis compañeros, que no es por lapso de tiempo ni por nada, sino es por la cantidad de producto que está adquiriendo. Es decir, que a mayor cantidad de productos se le puede manejar un precio más favorable al dueño del restaurante. ¿Cómo lo podemos evidenciar? Que en las 35 libras, el precio por libra le sale en 7.500 y al momento de comprar 12 libras le va a salir a 8.950. O sea, el precio varía según la cantidad que estén requiriendo en el momento, según la cantidad que el dueño del restaurante pues esté comprando. Entonces, entre mayor cantidad, pues le pueden manejar un precio más favorable para él mismo. Bueno, muy bien, Cristian, muchas gracias. Profe, ahí, su merced, bueno, yo dándome cuenta, la fecha de cada, o sea, por ejemplo, acá dice marzo 3, luego el 10, el 14, como que va aumentando ¿sí? O sea, Cada no semana. podemos decir que cada mes, sino sí. Entonces, cada semana aumenta el precio de la libra. Pues veo Bueno, yo. muy bien. ¿Será que sí aumenta? ¿Será que no aumenta? Bueno, muchachos, entonces vamos ahora sí. Excelentes participaciones. Me pusieron a pensar con eso de si de acuerdo al lapso de tiempo relaciona la cantidad, el precio de la libra, ¿no? Pero en términos generales, lo que se quiere acá es que no es un aumento proporcional, ¿sí? O sea, no es que a mayor cantidad de libras, menor el precio por libra. Como les dijera, o a qué se nos referimos con proporcional en matemáticas. Proporcional es que las dos variables aumenten o disminuyen, ¿sí? En cantidades iguales. Por decir algo, una libra vale 1.000, 2 libras, 2.000, 3 libras, 3.000 y así sucesivamente. La cantidad de libras se aumenta, ¿sí? Y no le hacen ningún descuento ni nada de esas cosas, pues va a aumentar tanto la cantidad de libras como el precio, ¿sí? Pero aquí nos estamos dando cuenta de que eso no ocurre, ¿sí? Es decir, si yo quisiera calcular el promedio, porque es que es eso lo que nos busca el problema, ¿sí? Decir, ahorita nos sale la pregunta es saber si esto es para un restaurante, él quiere saber en general, en ese mes, cuánto le salió la libra de carne. Entonces yo no puedo llegar y sumar esto y dividir por 6. Vuelvo y repito, ¿por qué? Porque no es proporcional, ¿sí? Si por ejemplo hacemos las operaciones y colocamos 35 libras, 7.500, ¿sí? 24 libras, 8.700, 32 libras, 7.300, pues nos estamos dando cuenta, por ejemplo, aquí que de 32 a 35 son 3 libras nomás y aumentó solamente 200 pesos. Pero, por ejemplo, esta otra diferencia, miren, 24, 8.700 y 12, 8.950. Si fuera proporcional, entonces 24 tendría que ser más la diferencia a 12. Sí me hago entender porque pues 24 es el doble de 12, pero la diferencia en el precio por libra no fue proporcional, no fue constante. Entonces, pasemos a la siguiente. Entonces, nos dice, en la tabla se aprecia que el precio de la libra de carne varía según la fecha. Muy bien, tenían la razón. ¿Por qué la fecha? Pues aquí como lo determinaron a lo último, eso es semanal. Y la cantidad que se compre. Entonces, como decía también Cristian, Brenda y bueno, y los demás que participaron, también tiene que ver la cantidad, porque pudimos darnos cuenta que a mayor cantidad de carne que se compraba, el precio de la libra bajaba. Pero vuelvo y repito, no es proporcional, ¿sí? ¿Eso por qué puede ocurrir? Digamos que la está comprando en un almacén de cadena y hay días que hacen promociones, ¿sí? Entonces el día de hoy la libra de carne está más económica, entonces ya eso nos varía, ¿cierto? Bueno, por tal razón, para poder determinar el promedio, porque estamos hallando la media, ¿listos?
del precio de la carne, es necesario plantear otra estrategia, ya que la fórmula inicial para la media no se verifica en este tipo de situaciones. ¿Qué significa la media? La media es lo que siempre les he venido diciendo. Si queremos calcular el promedio o la media de edad de 10 estudiantes, sumamos las 10 edades y dividimos por 10. Eso es lo que se llama media o promedio. Pero lo que nosotros vamos a calcular es la media ponderada, ¿sí? ¿Y cómo se hace? Entonces, esta es la fórmula. W sub i por x sub i sobre, la sumatoria de W sub i por x sub i sobre la sumatoria de W sub i. Bueno, ahorita en el ejemplo lo vamos a ver más sencillo. Entonces, si los datos provienen de una muestra, se obtiene la media ponderada, muestral, listo, bueno. En el ejemplo del dueño del restaurante se tiene que el precio de la carne cambió de 7.300 pesos a 8.950, ¿sí? Es decir, lo más económico que encontró la libra fue a 7.300 y lo más costoso fue 8.950, ya que a su vez las libras que compró cambiaron de 12 a 35. Por tanto, se puede observar que el precio no se mantuvo constante o, como les estaba diciendo, proporcional. ¿Listos? Así, para calcular el promedio, se debe utilizar la fórmula de la media ponderada. Entonces, W sub i es la columna de la cantidad de libras y X sub i los precios de la libra. Entonces, vamos a analizarlo ahora sí matemáticamente cómo se hace esto. Entonces, nos decían acá, W sub i es la cantidad de libras, ¿sí? Entonces, este sería W sub i y X sub i es el precio por libra. ¿Cómo se desarrolla esta formulita? Recuerden que esta sumatoria yo ya la expliqué, ¿sí? Y en este caso, pues como son datos agrupados, es muy sencillo. Simplemente es la sumatoria de toda la columna. ¿Qué nos dice la media ponderada? Que tenemos que multiplicar W sub i por X sub i más, miren la sumatoria aquí, más 24 por 8.700, más 32 por 7.300, 20 más 20 por 8.850, más 12 por 8.950. Y así es como se interpreta esta fórmula. ¿Listos? Así es como se interpreta. ¿Por qué? Vuelvo y repito. Se multiplica WI, ¿sí? Recordemos que este sería WI, entonces dejémoslo acá. Y aquí sería X sub i. Y aquí sería X sub i. Entonces, es eso lo que nos quiere mostrar la fórmula. Se multiplican estas dos columnas, pero se va multiplicando y se van sumando a su vez. Eso es lo que nos indica la sumatoria. Entonces, tenemos esta operación que está acá. 7.500 por 35, 8.700 por 24. Profe, que la fórmula dice WI por X sub I y lo multiplicaron al contrario. Eso no interesa. ¿Por qué? Porque esto es conmutativo. Es decir, 7.500 por 35 es igual a 35 por 7.500. ¿Listos? Entonces, hagan esta operación en su calculadora, porque hay veces en el parcial, ustedes hacen esto y no les da este valor, ¿sí? 8.043,089. Entonces, si tienen la calculadora a mano, ¿sí? En la mano, entonces, pues pueden ir desarrollando esto y verificar. Así se puede concluir que en promedio, cada libra de carne valió ¿cuánto? 8.043 pesos. Ahora, vamos a comparar, ¿sí? Si fuera la media aritmética normal, no la media ponderada, por favor, recuerden, lo que estamos viendo es media ponderada de datos agrupados. Si fuera el promedio, ¿sí? No tendríamos en cuenta esto de cantidad de libras. Entonces, ¿cómo haríamos el promedio? Simplemente sumamos esto y dividimos por ¿cuánto? Por 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, alguien si lo quiere hacer, que tenga su calculadora y ya haya hecho esta otra operación, entonces sumar 7.500 más 8.700 más 7.300 más 8.850 más 8.950 y dividir en 5. ¿Cuánto nos daría?
que aquí lo 8.260. Eso, muchas gracias. 8.260, ¿qué significa? Que no estaríamos calculando bien, el señor del restaurante estaría sacando mal las cuentas, ¿sí? ¿Por qué? Porque él solamente tomaría el precio por libra, pero no se dio cuenta que la cantidad también influye. Miren que aquí nos dio 8.043. ¿Listos? Bueno, por favor los micrófonos. ¿Alguna duda respecto a este problema? No, señor. Por el No, señor momento profe. está muy sencillo. Entonces ya se dieron cuenta la diferencia de la media aritmética a la media ponderada. La media ponderada ya nosotros empezamos a trabajar con dos frecuencias, con W sub i y X sub i. ¿Listos? Bueno, muchachos, como ya sabemos calcular la media ponderada, es decir, como la media aritmética en los datos agrupados, ahora sí vamos a trabajar las medidas de dispersión. ¿Qué creen ustedes que sean las medidas de dispersión? ¿A qué se refiere en estadística eso de dispersión? Para ustedes, ¿qué es algo disperso? ¿Algo que no tiene orden? No, porque eso sería algo aleatorio. Pues Algo algo, digamos, alejado. disperso es, digamos, mucha información, pero como separada, ¿cierto? O sea, Como pienso lejos, yo que como son muchos separados. datos, sí, pero separados. Correcto, muy bien. Entonces, muchachos, en las medidas de dispersión que nosotros vamos a estudiar en estadística, ¿sí? Es como analizar esos datos que están dispersos o más dispersos respecto al promedio, a la media, ¿sí? Es decir, si yo tengo unos datos, primero le hallo la media, ¿sí? Que es como el promedio de esos datos, y después sí empiezo a analizar cuáles están más dispersos entre sí. Y eso es lo que quiere las medidas de dispersión, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno dice, bueno, este estudiante tiene como, es muy distraído, es como muy disperso, significa que está como por allá lejos en otro lado, ¿sí? Entonces, a eso es lo que se refiere dispersión, que está como lejos. Pero en estadística descriptiva, pues ya siendo un poco más puntuales, es aquellos datos que distan, ¿sí? Que hay una distancia respecto a la media o promedio central de los datos. ¿Listos? El primero que vamos a ver, bueno, voy a escribir acá, ¿sí? El primero que vamos a ver, porque es que es muy sencillo y lo voy a explicar también con un ejemplo, es el rango. ¿Listos? Entonces, vamos a hacer la siguiente situación. Se quiere dar una beca a dos estudiantes, a un estudiante, ojo, a un solo estudiante, ¿sí? Se quiere dar la beca al estudiante, pero pasa lo siguiente, entonces les voy a dictar acá, voy a escribir acá, pero se tiene la siguiente situación. Camila obtuvo 84, ¿sí? 85, 86, 83 y 87. ¿Listos? Esas fueron las notas de Camilo. Y Carlos tuvo las siguientes notas. Ah, por favor, y revisen que les dé 8.043,089, ¿no? Si les queda un tempito, pues. Carlos tuvo 60, tuvo 100, tuvo 70, tuvo 100 y por último tuvo 95. Entonces, muchachos, digamos que ustedes tienen que tomar el criterio a cuál de los dos estudiantes le dan la beca. Entonces, analícenlo, les doy 2 minuticos para que lo piensen y miren a ver quién se hace merecedor de la beca. Entonces, traten de hacerlo ahí.
Profe, a mí me da, Carlos. Para mí es Carlos. para mí, para mí son Camila. los dos porque tengo el mismo resultado por los dos. No sé si lo hice mal. Sigan, por eso, o sea, tienen el mismo promedio, pero ya queda a criterio de ustedes a quién le dan la beca. A Carlos. A Carlos. Camila, por la mediana. A Camila. Sí, profe, a Camila. Bueno, entonces están divididas las... ¿Por qué Camila? A ver, ¿quién me quiere decir por qué Camila? Profe, pues yo la hago por más que nada por la mediana, porque hay 5 notas y la mitad entre ellas, las de Camila, pues son casi parejas, ¿no? Pues digamos que la mediana sería 85 y la de Carlos sería 70, pues por la mediana Camila es más alta, por eso. Correcto, muy bien. Alguien que, de los que dijeron Carlos, ¿por qué Carlos? Anda ahí, hable. ¿Pero qué pasó, compañeros? Faltos de argumentos, defiendan sus argumentos, pues yo voy a defender a Carlos. Yo me inclinaría por Carlos porque de pronto, Carlos. si yo voy a darle la beca, puedo intuir perceptivamente que de pronto no le fue muy bien en los dos, en el de 60 y el de 70, no sé, digamos, digamos de pronto algo imprevisto, ¿sí? Pero tuvo unas notas que ni Camila pudo llegar, porque Camila se mantuvo por debajo de 90. Entonces, yo como rector de ese colegio le daré la beca a Carlos. Hasta buen nombre tiene el muchacho. Ah, bueno, listo, muy bien, muy buena. Claro, porque no Eso toca que él hace la presidencia. Bueno, listo. Es solamente una beca, ¿no? Entonces, los dos tienen el mismo promedio, pero pasa, ¿sí? Pasa ese inconveniente que solo se le da uno. Bueno, en este caso, muchachos, realmente lo que se hace es que se utiliza el rango y el rango se calcula de la siguiente manera. Dato mayor, eso ya lo habíamos visto, menos dato menor, ¿sí? Y entonces aquí podemos empezar a analizar cuáles datos están más dispersos. Entonces, si analizamos Camila, sería 87 menos 83, porque 87 es el mayor, 83 es el menor. 87 menos 83 sería 4, ¿cierto? Mientras Carlos tiene 100 menos 60, el rango sería 40. En este caso tiene la razón Camila, es la acreedora de la beca. ¿Por qué? Porque estuvo menos dispersa, ¿sí? La dispersión fue menor. Otra manera de verlo, como lo dijo acá el estudiante, que la mediana nos sirve, está en todo lo correcto, ¿sí? Aquí nos está mostrando que tiene un promedio más, digamos, es más consistente que Carlos. Por ejemplo, si esa beca es para que más adelante represente el colegio o la universidad o cualquier institución educativa, pues lógico van a enviar a Camila porque ella va a mantener más constancia en sus presentaciones, mientras Carlos la embarró este 60, ¿sí? Yo también estoy de acuerdo con lo que decía Aldair, que pues bueno, este muchacho sacó 100, debe ser muy pilo, ¿sí? Y volvió a sacar 100 y Camila nunca sacó 100. Y fuera de eso sacó 95. Pero en general se toma estos datos así. ¿Cuál es el problema del rango, muchachos? Que no se analiza el promedio de los datos. Entonces, por eso es una medida de dispersión cuando se tienen poquitos datos, pero cuando ya se tienen varios datos, no es recomendable hallar el rango. ¿Listos? Porque no me daría
una dispersión exacta, una medida de una dispersión exacta. Entonces, en conclusión, la beca se le da a Camila, vuelvo y repito, porque sus datos no están tan dispersos, sus notas no están tan dispersas como las de Carlos. Y pues, ya si uno quiere justificar, pues uno puede decir, no, es que Camila es más, ella tiende a ser más juiciosa, ella tiende a ser más, sí, dedicada, más. Carlos puede ser más piloso, pero de pronto no le mete la misma constancia, disciplina, esfuerzo que Camila, ¿sí? Pero eso ya son, ¿qué? Esos son criterios subjetivos. Pero aquí estamos hablando en estadística y esto ya es un criterio objetivo. ¿Listos? Y en general, las instituciones educativas cuando tienen este tipo de inconvenientes, lo hacen de esta manera. Entonces, esa es la primera medida de dispersión. ¿Cuál? El rango. Pasemos a la siguiente. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular la varianza y la desviación estándar. No se asusten con estas fórmulas, ahorita se van a dar cuenta que esto es muy sencillo. Entonces, vamos a por lo menos bueno, borramos esto. Borremos estas cositas. Preguntas de lo de Camila y lo de Carlos, creo que todo quedó claro. Entonces, es fácil hallar el rango. Simplemente dato mayor menos dato menor. Bueno, vamos a continuar acá. Resulta, muchachos, que aquí tenemos una tabla de frecuencias como nosotros ya lo habíamos hecho. Sin embargo, pues yo utilicé este ejemplo y si ustedes aquí ya se pueden dar cuenta de que ellos utilizan otras notaciones, pero es exactamente el mismo procedimiento, ¿sí? Acá en clases yo llamaría intervalos, ¿sí? Intervalos. Es lo mismo. Intervalos o clases. Aquí, F, ¿sí? En algunos libros también está F sub I. Nosotros la vamos a llamar, como la habíamos llamado antes, N sub I, que esa es la frecuencia de conteo. ¿Listos? Esta va a ser H sub I, que es la frecuencia relativa simple, ¿sí? Que es dividir esta por la cantidad de datos. Este es el porcentaje y esta es nueva. Esta no la hemos visto, esta la voy a explicar. Hoy voy a explicar 3 columnas más, 3 frecuencias más para poder hallar la varianza y la desviación típica. Entonces, vamos a adelantar lo siguiente, ¿sí? Porque pues quedan 5 minutos y no alcanzamos a desarrollar todo el problema, pero vamos a adelantar lo siguiente. Vamos a hallar la media ponderada de este problema que tenemos acá. Entonces, ¿cuál es el enunciado? El que dice acá. Después de aplicar un examen de aptitud a los estudiantes de un colegio, la entidad correspondiente entregó los siguientes resultados sobre el desempeño en la prueba. ¿Sí? Como nosotros ya hemos visto esto, entonces ya tendremos que tener la capacidad de interpretar esa tabla de frecuencias. ¿Sí? Entonces, ¿estos intervalos qué significarán? Pues los estudiantes que sacaron desde 2.5 ¿hasta dónde? Hasta 4. ¿Cuántos intervalos hay? 1, 2, 3, 4 y 5. La nota mínima que sacó el estudiante fue 2.5 y la nota máxima fue ¿cuánto? 10. ¿Sí? 10. Ahora, ¿cómo interpretamos este N sub I? 23 estudiantes sacaron resultados en la prueba de 2,5 a 4. 21 de 4 a 5,5 y así sucesivamente. Esta H sub I, ¿qué significa esta? Recuerden que esta era N sub I dividido en la muestra. O sea que aquí... ¿Sería 23 de los 90 estudiantes? Correcto. Entonces, la muestra es 90, a pesar de que no me la dicen en ningún lado, ¿sí? En ninguna parte me dicen que fueron 90 estudiantes los que hicieron la prueba. Aquí nosotros ya nos podemos estar dando cuenta. ¿Por qué? Porque si sumamos todos estos, nos tiene que dar 90. Entonces, este H sub I nos va a dar 2,56, ¿sí? Bueno, ahí esto se hacen las operaciones 21 dividido en 90, 20 dividido en 90, así como nosotros lo hicimos para el primer parcial. Y este resultado lo multiplicamos por 100, ¿sí? Entonces, aquí obtenemos la frecuencia porcentual. 25,6% sacaron esta nota entre 2, 5 y 4. 23,3%,
12,2, sacaron entre 8, 5 y 10. Algo importante, muchachos, que aquí es diferente, ¿sí? Por lo que son decimales, que se acuerdan que nosotros aquí llegábamos y dejábamos de 2,5 a 4 y aquí era de 4,1, ¿sí? En este caso no lo dejaron, pero en matemáticas y en estadística como tal es recomendable colocar aquí 4,1 para después no hacer doble conteo del mismo dato, porque yo puedo contar el 4 aquí y también puedo contar el 4 acá, o sea, un estudiante sacó 4 y pueda que yo lo cuente aquí y acá. Como estos son poquitos datos, son poquitos intervalos, pues se puede hacer de esta manera, pero cuando son 1000 datos, ¿sí? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con el límite inferior del intervalo y el límite superior del intervalo. Bueno, ahora vamos a la siguiente situación. Entonces, les voy a explicar hasta acá x sub i, ¿sí? Tomamos un descansito, por lo menos una media hora para que coman algo, descansen y continuamos haciendo el ejercicio. Aquí prácticamente ya se está terminando el tema. ¿De dónde sale este x sub i? Lo voy a explicar, es muy fácil, ¿sí? Esto se puede llamar o promedio del intervalo o marca de clase, cualquiera de los dos, ¿sí? Así como aquí se llama intervalos o clases, aquí se llama promedio del intervalo o marca de clase, cualquiera de los dos está bien. ¿Cómo se halla este x sub i? Muy fácil. Se suma el límite inferior del intervalo más el límite superior del intervalo y se divide por 2. ¿Sí? Es decir, 2,5 más 4 me daría 6,5. Lo dividimos por 2 y nos da ¿cuánto? 3,25. Así lo hacemos con todos. 4 más 5,5 me da 9,5. Lo dividimos por 2 y nos da 4,75. ¿Listos? ¿Para qué calculamos este x sub i? Recuerden, para hallar la media ponderada. La media ponderada, que es lo que tenemos aquí abajo, ahorita partimos de acá en la próxima videoconferencia, se denota por esta letra que están viendo aquí abajo, que es una M como si fuera cursiva. Realmente esa se llama mu, es una letra del alfabeto griego minúscula que indica la media ponderada y se utiliza la misma fórmula que hicimos ahorita. Entonces, muchachos, nos vemos pendientes, por favor, del WhatsApp. Son las 8. Yo creo que veámonos a las 8:30, 8:40, ¿sí? Para que descansen, para que hagan una pausa activa. Y terminamos el tema. Ya les hacemos esto en Excel y les digo cómo va a ser el parcial. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Bueno, profe. Bueno, entonces ya...